pasó en danzas? Que mucha gente viendo cosas en danzas, me contaron. ¿Listo? Bueno chicos, vamos a iniciar entonces llamando lista y nos fuimos a trabajar, ¿listo? Ya les digo qué vamos a hacer. Abreu, Fayel, Presente, profe. Barrios, Presente, profe. ¿listo? Bermúdez, Castillo, Presente, profe. señor, Profe, Jiménez. lo que pasa es que ya me tengo que salir, ya me tengo que ir a la vacuna. Dale, dale, no te preocupes, dale. Que Listo. Dios te bendiga Gracias, y te vaya profe. bien, Cristian. Gracias. Bueno, Cortés, Ulma, Presente. ¿Profe me escuchó? no, Ah, presente. ok. Ulma, Presente. Díaz, Presente. Galindo, si está, García, Presente. González, Presente. Guzmán, Presente. Herrera, Presente. León, Pizarralde, Monroy, Montoya tiene excusa, Murcia, Presente. Osorio Juan, Presente. Pinilla, Presente. Pinzón, Presente. Quintero, Presente. Quintero Manuela, Presente. Ramírez, Presente. Paola, Presente. Luis, Presente. Saavedra, Presente. Salgado, Sánchez, Presente. Tobar, Presente. Uribe, Vargas, y Santiago Osorio. Pues buenos días para todos y todas. ¿Alguien de pronto acabó de llegar? Por favor, que le indique. Profe, qué pena, es que creo que no me funciona el micrófono. Dale, Jaro. Ya te pongo asistencia, ¿listo? ¿Alguien más? Decimos que en la clase de español no están latentes. Abreu, Bermúdez, León, Charralde, Monroy y Vargas, Uribe y Osorio. No están, Santiago Osorio no están. Profe, Uribe, presente. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿De pronto? Me diga, me escriba, me direccione. Llegó Profe, Monroy. qué pena, es que entré un poco tarde, Bermúdez. Yo también, profe. Lista Monroy Bermúdez, ya les puse asistencia. ¿Listo? Gracias, chicos. Bueno, chicos, teniendo presente que la literatura colombiana se caracterizó en determinar que un
país, ¿cierto? O un continente, mejor llamémoslo más como un continente, fue el que se le atribuyeron diversas cosas, ¿no? Donde se cambió un pensamiento, un ideal y una forma nueva de construir una sociedad. Chicos, estoy solo, me puedo retirar el tapabocas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a tener presente que gracias a este proceso de descubrimiento, de conquista y de colonia, Colombia, ¿cierto?, ha podido sobreexistir y poder llevar a cabo, pues, este tipo de cosas. ¿Listo? Sí, mi Sarita, ya te pongo asistencia. ¿Listo? Entonces recordemos que para la producción nueva, ¿cierto?, de la literatura colombiana, necesitamos que se reconozca esas costumbres nuevas que tiene nuestro país. Mi Alison, ya te puse asistencia, mi amor, no te preocupes. ¿Listo? Chicos, entonces, ojo aquí con lo que dice. Vamos a ver el video que va a venir a continuación y hay una actividad ya propuesta. Por favor, va a ser lo siguiente. Tiene que responder esas preguntas con base en el video. ¿Listo? ¿Sí me entendieron? ¿Dónde lo Sí, va a señor. responder? ¿Dónde lo va a responder? En la misma pregunta, no en el cuaderno, en el mismo classroom la responde. ¿Listo? Lo respondemos en el mismo classroom, por favor. ¿Listo? Arrancamos viendo el video. Ya creo ¿Cuáles que preguntas, profe? Dime. ¿Cuáles preguntas? Las preguntas están en el classroom. Las preguntas son, les digo, primera, ¿cuál fue el grupo indígena que se desarrolló en el territorio colombiano? ¿Quién era Chimichaca? ¿Cuál fue, la tercera, cuál fue la forma de entablar una sociedad rica según los videos? A, ventas, B, impuestos y ventas, C, el hurto, usted marca cualquiera de ellas. 4, ¿cómo fue el proceso social de las clases sociales según el video? Y la quinta, ¿qué fue la patria boba? Contestamos las preguntas desde el mismo classroom. Chicos, la nota del debate se las publiqué ayer, si no me falla. Entonces, para que por favor lo tengan presente, ahí no cargamos ninguna actividad, ¿listo? Vamos a ver el video. Estoy compartiendo pantalla, sí. Pero me dijeron que compartiera mejor pestaña para que ustedes puedan escuchar mejor. Oye, con una... ¿Listo? Chicos, arrancamos. Colombia, el país del vallenato, el café y el realismo mágico, es el segundo país hispanohablante más poblado del mundo, solo por detrás de México, además de ser uno de los países de la región que más ha crecido económicamente en las últimas décadas, hasta llegar a posicionarse como uno de los países más relevantes. Para conocer su historia, necesito que me regales unos minutos de tu tiempo. ¿Me podrías hacer ese favor? Dale, entonces empecemos. Se estima que Colombia comenzó a poblarse hace unos 20.000 años desde el Paleolítico, pero las primeras culturas comenzarían a florecer desde el siglo VII a.C., tales como San Agustín, Tumaco, Quimbaya, Calima, todas alrededor de la zona sudoccidental colombiana. En la parte noroccidental, actual departamento de Magdalena, hacia el año 100 después de Cristo se desarrollaría la cultura tairona, en donde estaría la famosa ciudad perdida. En esta zona también destacan los enúes, quienes se asentaron por los actuales departamentos de Córdoba y Sucre y cuyas comunidades indígenas se mantienen hasta la actualidad. Transportándonos a los Andes colombianos, encontramos a la cultura nariño, que ocupó una zona en conjunto con la cultura piartal, que habitarían los actuales territorios colombianos, que sentirían la influencia del expansionismo incaico al mando del Inca Tupac Yupanqui. Pero probablemente la cultura precolombina más relevante y duradera fueron los muiscas, de procedencia chicha centroamericana y que se habrían establecido entre el 500 y 800 después de Cristo en el altiplano cundiboyacense y en el norte de Santander. Los muiscas desarrollaron una notable actividad económica basada en la agricultura, la minería y el trueque con pueblos vecinos. Además, eran de religión politeísta. Adoraban a divinidades que representaban diversas fuerzas de la naturaleza, tales como Chiminchagua, el dios creador. Los muiscas se organizarían hacia 1450 en la Confederación Muisca, que ocuparía el territorio de las regiones ya mencionadas y sería el estado más consolidado que encontrarían los españoles en territorio colombiano. Y hablando de españoles,
Estas épocas coinciden con la llegada de los primeros europeos a América. El primer español en llegar a territorios colombianos sería Alonso de Ojeda, quien llegaría a la península de Guajira en 1499, poco después de la fundación del Reino de Tierra Firme, al que el territorio colombiano pasaría a ser parte. En 1510 se fundaría Santa María la Antigua del Darién, que sería la primera ciudad en territorio colombiano, pero que desaparecería al poco tiempo. Ya hacia 1525 y 1533, los españoles fundarían Santa Marta y Cartagena de Indias respectivamente, que sí serían ciudades que permanecerían hasta la actualidad, y con esto ya tendrían el control costero de la zona. Las posteriores expediciones españolas partirían desde estas dos ciudades. En 1537, una expedición al mando del explorador Gonzalo Jiménez de Quesada conquista a los muiscas luego de seguir el cauce del río Magdalena. Jiménez fundaría la ciudad de Santa Fe de Bogotá, que se convertiría en la capital del recién surgido nuevo reino de Granada. Este reino sería al poco tiempo constituido como distrito de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, pasando a ser parte del Virreinato del Perú en 1549. Es decir, fue considerado como una capitanía del virreinato y su jurisdicción se iría extendiendo sobre las provincias circundantes que se iban constituyendo en los territorios alrededores. Estas serían algunas de las provincias que se irían formando: el gobierno de Popayán en 1537, los corregimientos de Pasto y Tunja en 1539, el gobierno de Antioquía en 1541, el gobierno de Pamplona en 1555 y el gobierno del Chocó en 1648. Como ven, aquí se irían sentando las bases para la división administrativa del futuro Estado de Colombia. La época colonial, tanto en Nueva Granada como en las diversas zonas de los territorios conquistados por los españoles, se caracterizó por la evangelización de los indígenas por medio de diversas misiones eclesiásticas, un sistema tributario colonial basado en impuestos sobre el comercio transatlántico, compraventa y rentas, además de impuestos eclesiásticos, y por último, un abundante mestizaje entre blancos españoles, indígenas y negros traídos desde África en calidad de esclavos. Lo último dio pie al sistema de clases sociales, en donde los españoles estaban a la cabeza, seguido de criollos, mestizos, indígenas y finalmente los negros esclavos. En 1717, y como consecuencia del reformismo borbónico que buscaba centralizar el poder del rey en una monarquía absoluta, se crea el Virreinato de Nueva Granada por orden del rey Felipe V, que fue la unión territorial del nuevo reino de Granada, el remanente del reino de Tierra Firme que ocupaba Panamá, la provincia de Quito, es decir, actual Ecuador, y la provincia de Venezuela, que había sido hasta ese entonces parte del Virreinato de Nueva España. Si bien el virreinato fue suspendido en 1723 por problemas financieros, fue restaurado en 1739. Los motivos que alegaba la corona para darle mayor relevancia a esta zona y elevarla a la categoría de virreinato fueron: 1. Era la zona más importante en cuanto a producción aurífera, y 2. La situación geográfica estratégica entre dos océanos. El primer virrey asignado fue Jorge de Villalonga y Sebastián de Eslava el primero, luego de la restauración del virreinato en 1739. Cabe resaltar que durante todas estas décadas los territorios se seguían expandiendo hacia el sur, por lo que dentro del mismo virreinato se seguían creando nuevas gobernaciones y capitanías para descentralizar el poder dentro del mismo, tales como la gobernación de Guayaquil en 1764 y la Capitanía General de Venezuela en 1777. Las nuevas reformas económicas, así como las injusticias, fueron creando en Nueva Granada, así como en todas las colonias españolas, un sentimiento de independentismo que se vio reflejado en revoluciones comuneras como las de Manuela Beltrán y Antonio Galán en 1782. Pero el primer grito de la independencia no se vería hasta el 20 de julio de 1810 en un motín conocido como el Florero de Llorente. Este motín daría inicio al periodo de Patria Boba, que sería un periodo de constantes luchas entre federalistas y centralistas por la independencia a partir de 1810 y que fue a grosso modo así. En 1811 se fundan las Provincias Unidas de Nueva Granada, que solo ocupó los territorios de lo que fue el anterior Reino de Granada, excluyendo a la Capitanía de Venezuela, a la Gobernación de Guayaquil y la Real Audiencia de Panamá, que permaneció fiel a la corona. Las provincias volverían al control español en 1816 tras la Reconquista al mando de Pablo Morillo, pero recobrarían su independencia en 1819, esta vez bajo la denominación de Gran Colombia,
que al cabo de 3 años se uniría con el resto de territorios que fueron parte del virreinato y cuyo presidente titular sería el libertador Simón Bolívar, y con esto se sellaría el despliegue total del Imperio Español. Y bueno, al igual que el resto de territorios recién independizados, existían diversas controversias de las delimitaciones territoriales de los nuevos países que generaron más de un conflicto internacional. En el caso de los estados de Gran Colombia, su primer conflicto externo sería contra el Perú en la Guerra Gran Colombo-Peruana de 1828, que terminó en el Tratado de Guayaquil con un statu quo ante bellum, es decir, se mantuvo la situación previa al conflicto. Sin embargo, debido al ya previo nacionalismo, el proyecto de unificación de Gran Colombia duraría poco y hacia 1861 se desintegraría en el Estado de Venezuela, el Estado de Ecuador y la República de Nueva Granada, es decir, el actual Colombia con Panamá y con algunas diferencias territoriales que se irían resolviendo al pasar de los años. Nueva Granada enfrentaría a Ecuador en la Guerra de Cauca de 1832, en donde reafirmaría su soberanía sobre las provincias de Pasto, Popayán y Buenaventura, luego de la firma del Tratado de Pasto y donde se establecería como frontera oficial entre ambos países el río Carchi. Además de las disputas internacionales, el gobierno granadino también tuvo que hacer frente a diversas inestabilidades internas que llevaron a diversas guerras civiles. La primera, la Guerra de los Conventos entre 1837 y 1841, en las que surge una rebelión religiosa debido a ciertas reformas religiosas por parte del presidente José Ignacio Márquez. Bueno, chicos y chicas, primero que todo, para todos, vamos a hacer lo siguiente. En el Classroom ya está publicada la actividad donde está el video, ¿listo? Entonces dice, primera pregunta, ¿cuál es el grupo indígena que se desarrolló en el territorio colombiano? Con base en el video, usted escribe. Entonces va a escribir, 1, respuesta, ¿cuál es? La 2, ¿qué era Chimichagua? 2, respuesta a lo que usted entendió del video. 3, ¿cuál fue la forma de entablar una sociedad rica según los videos? A, ventas, B, impuestos y ventas, o C, el hurto. Marcamos cuál de las tres y pone, por ejemplo, 3 D, por ejemplo, este es el ejemplo para que me entiendan. ¿Listo? Yo sé que no hay B, pero pues es como para que me entiendan. 4, ¿cómo fue el proceso social de las clases según el video? Entonces, en el video, en la parte antes de terminar, decía cuáles eran las clases pues, que estaban latentes. Usted escribe 4 respuestas. Y la quinta, que fue la patria boba, también lo dice en el video. Voy a volver a repetir el video para que, por favor, pues vaya contestando los puntos. Persona que termina, levanta la reacción de la mano y puede salir de la clase. De lo contrario, pues tenemos que estar hasta las 11:30. Alan. Luego ya las terminé, ya las envié. Dime, Alan. Ya las terminé y ya las envié. Uy. Bueno, muy bien. Espérame, ya revisamos. Listo, voy a volver a repetir el video. Colombia, Profe, el país del vallenato, el café. Dime. Profe, ¿cuáles eran las 3 preguntas? Están en el chat y en el Classroom. Recuerde que se contestan desde el Classroom, no cuaderno porque no les deja subir el archivo. ¿Listo? Gracias, profe. Classroom contestamos. ¿Listo? Ahí está. Y en el chat de la videollamada están los puntos. ¿Listo? Por favor, para que revisemos. ¿Listo? Por favor, miren ahí se las volví a reenviar. Y el realismo mágico es el segundo país hispanohablante más poblado del mundo, solo por detrás de México, además de ser uno de los países de la región que más ha crecido económicamente en las últimas décadas, hasta llegar a posicionarse como uno de los países más relevantes. Para conocer su historia, necesito que me regales unos minutos de tu tiempo. ¿Me podrías hacer ese favor? Dale, entonces empecemos. Se estima que Colombia comenzó a poblarse hace unos 20.000 años desde el Paleolítico, pero las primeras culturas comenzarían a florecer desde el siglo VII a.C., tales como San Agustín, Tumaco, Quimbaya, Calima, todas alrededor de la zona sudoccidental colombiana. En la parte noroccidental, actual departamento de Magdalena, hacia el año 100 después de Cristo se desarrollaría la cultura tairona, en donde estaría la famosa ciudad perdida. En esta zona también destacan los enúes,
quienes se asentaron por los actuales departamentos de Córdoba y Sucre y cuyas comunidades indígenas se mantienen hasta la actualidad. Transportándonos a los Andes colombianos, encontramos a la cultura Nariño, que ocupó una zona en conjunto con la cultura Piartal, que habitarían los actuales territorios colombianos, que sentirían la influencia del expansionismo incaico al mando del Inca Tupac Yupanqui. Pero probablemente la cultura precolombina más relevante y duradera fueron los muiscas, de procedencia chicha centroamericana, y que se habrían establecido entre el 500 y 800 después de Cristo en el altiplano cundiboyacense y en el norte de Santander. Los muiscas desarrollaron una notable actividad económica basada en la agricultura, la minería y el trueque con pueblos vecinos. Además, eran de religión politeísta. Adoraban a divinidades que representaban diversas fuerzas de la naturaleza, tales como Chiminchagua, el dios creador. Los muiscas se organizarían hacia 1450 en la Confederación Muisca, que ocuparía el territorio de las regiones ya mencionadas y sería el estado más consolidado que encontrarían los españoles en territorio colombiano. Y hablando de españoles, estas épocas coinciden con la llegada de los primeros europeos a América. El primer español en llegar a territorios colombianos sería Alonso de Ojeda, quien llegaría a la península de Guajira en 1499, poco después de la fundación del Reino de Tierra Firme, al que el territorio colombiano pasaría a ser parte. En 1510 se fundaría Santa María la Antigua del Darién, que sería la primera ciudad en territorio colombiano, pero que desaparecería al poco tiempo. Ya hacia 1525 y 1533, los españoles fundarían Santa Marta y Cartagena de Indias respectivamente, que sí serían ciudades que permanecerían hasta la actualidad, y con esto ya tendrían el control costero de la zona. Las posteriores expediciones españolas partirían desde estas dos ciudades. En 1537, una expedición al mando del explorador Gonzalo Jiménez de Quesada conquista a los muiscas luego de seguir el cauce del río Magdalena. Jiménez fundaría la ciudad de Santa Fe de Bogotá, que se convertiría en la capital del recién surgido nuevo reino de Granada. Este reino sería al poco tiempo constituido como distrito de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, pasando a ser parte del Virreinato del Perú en 1549. Es decir, fue considerado como una capitanía del virreinato y su jurisdicción se iría extendiendo sobre las provincias circundantes que se iban constituyendo en los territorios alrededores. Estas serían algunas de las provincias que se irían formando: el gobierno de Popayán en 1537, los corregimientos de Pasto y Tunja en 1539, el gobierno de Antioquía en 1541, el gobierno de Pamplona en 1555 y el gobierno del Chocó en 1648. Como ven, aquí se irían sentando las bases para la división administrativa del futuro Estado de Colombia. La época colonial, tanto en Nueva Granada como en las diversas zonas de los territorios conquistados por los españoles, se caracterizó por la evangelización de los indígenas por medio de diversas misiones eclesiásticas, un sistema tributario colonial basado en impuestos sobre el comercio transatlántico, compraventa y rentas, además de impuestos eclesiásticos, y por último, un abundante mestizaje entre blancos españoles, indígenas y negros traídos desde África en calidad de esclavos. Lo último dio pie al sistema de clases sociales, en donde los españoles estaban a la cabeza, seguido de criollos, mestizos, indígenas y finalmente los negros esclavos. En 1717, y como consecuencia del reformismo borbónico que buscaba centralizar el poder del rey en una monarquía absoluta, se crea el Virreinato de Nueva Granada por orden del rey Felipe V, que fue la unión territorial del nuevo reino de Granada, el remanente del reino de Tierra Firme que ocupaba Panamá, la provincia de Quito, es decir, actual Ecuador, y la provincia de Venezuela, que había sido hasta ese entonces parte del Virreinato de Nueva España. Si bien el virreinato fue suspendido en 1723 por problemas financieros, fue restaurado en 1739. Los motivos que alegaba la corona para darle mayor relevancia a esta zona y elevarla a la categoría de virreinato fueron: 1. Era la zona más importante en cuanto a producción aurífera, y 2. La situación geográfica estratégica entre dos océanos. El primer virrey asignado fue Jorge de Villalonga y Sebastián de Eslava el primero, luego de la restauración del virreinato en 1739. Cabe resaltar que durante todas estas décadas los territorios se seguían expandiendo hacia el sur, por lo que dentro del mismo virreinato se seguían creando nuevas gobernaciones y capitanías para descentralizar el poder dentro del mismo, tales como la gobernación de Guayaquil en 1764
y la Capitanía General de Venezuela en 1777. Las nuevas reformas económicas, así como las injusticias, fueron creando en Nueva Granada, así como en todas las colonias españolas, un sentimiento de independentismo que se vio reflejado en revoluciones comuneras como las de Manuela Beltrán y Antonio Galán en 1782. Pero el primer grito de la independencia no se vería hasta el 20 de julio de 1810 en un motín conocido como el Florero de Llorente. Este motín daría inicio al periodo de Patria Boba, que sería un periodo de constantes luchas entre federalistas y centralistas por la independencia a partir de 1810 y que fue a grosso modo así. En 1811 se fundan las Provincias Unidas de Nueva Granada, que solo ocupó los territorios de lo que fue el anterior Reino de Granada, excluyendo a la Capitanía de Venezuela, a la Gobernación de Guayaquil y la Real Audiencia de Panamá, que permaneció fiel a la corona. Las provincias volverían al control español en 1816 tras la Reconquista al mando de Pablo Morillo, pero recobrarían su independencia en 1819, esta vez bajo la denominación de Gran Colombia, que al cabo de 3 años se uniría con el resto de territorios que fueron parte del virreinato y cuyo presidente titular sería el libertador Simón Bolívar, y con esto se sellaría el despliegue total del Imperio Español. Y bueno, al igual que el resto de territorios recién independizados, existían diversas controversias de las delimitaciones territoriales de los nuevos países que generaron más de un conflicto internacional. En el caso de los estados de Gran Colombia, su primer conflicto externo sería contra el Perú en la Guerra Gran Colombo-Peruana de 1828, que terminó en el Tratado de Guayaquil con un statu quo ante bellum, es decir, se mantuvo la situación previa al conflicto. Sin embargo, debido al ya previo nacionalismo, el proyecto de unificación de Gran Colombia duraría poco y hacia 1861 se desintegraría en el Estado de Venezuela, el Estado de Ecuador y la República de Nueva Granada, es decir, el actual Colombia con Panamá y con algunas diferencias territoriales que se irían resolviendo al pasar de los años. Nueva Granada enfrentaría a Ecuador en la Guerra de Cauca de 1832, en donde reafirmaría su soberanía sobre las provincias de Pasto, Popayán y Buenaventura, luego de la firma del Tratado de Pasto, y donde se establecería como frontera oficial entre ambos países el río Carchi. Además de las disputas internacionales, el gobierno granadino también tuvo que hacer frente a diversas inestabilidades internas que llevaron a diversas guerras civiles. La primera, la Guerra de los Conventos entre 1837 y 1841, en las que surge una rebelión religiosa debido a ciertas reformas religiosas por parte del presidente José Ignacio Márquez. Bueno chicos, el espacio está ahí, entonces por favor terminemos de ir cargando las personas que deben pues sus avances de la clase del día de hoy, y los chicos que terminaron por favor me esperan. Las preguntas también las encuentran por el chat de la videollamada, por favor, pues si alguien de pronto no las ha visto. Diniana Lizarralde. Alan. No, profe, qué pena la tenía levantada, no la voy a bajar. Excuse me. ¿Listo? Chicos, paso a informarles nuevamente. La otra semana no dejo ingresar a la gente que no me traiga consentimiento físico y no llene encuesta, por favor. Y los chicos que dijeron no vuelvo, me tienen que traer también el consentimiento, si no, me va a tocar bajarles notica en convivencia, por favor. Qué pena ser tan fastidioso, ser tan intenso, pero toca. Profe, ya le entregué la actividad. ¿Listo? Ya las estoy revisando, entonces vamos a ir esperando un momentico y ya los empiezo a dejar salir, ¿listo? Hasta las 20 los puedo dejar salir antes, ¿no? Me esperan un momentico ahí. Entonces, Alan fue el primero, ya lo revisé. La 3.
chicos. Ya hay unos compañeros que ya diligenciaron, entonces esperemos a los otros, ¿listo? Chicos, les recomiendo por favor el día de hoy revisen ese classroom que los profes les hubiesen calificado, por favor, porque la otra semana los profes empiezan a cerrar y no quiero tener inconvenientes de que, profe, no me calificaron, profe, tal cosa, listo, para que por favor me colaboren revisando hoy. Ahí les queda la hora sincrónica hoy de 1 y algo a 3, para que le eche una ojeadita a su classroom, por favor. Profe, una pregunta. Dime. Los que ya estamos yendo al colegio, bueno, ya fuimos en agosto, tenemos que volver a llenar el consentimiento virtual, ¿sí? Deben de hacer el consentimiento virtual y me envían el pantallazo, ¿listo? Y todos los días les tienen que llenar la encuesta, pues el día que vengan, ¿no? Si por ejemplo tú eres del grupo 1, el lunes y el jueves, esos 2 días tú tienes que diligenciarlo antes de llegar al colegio, ¿listo? Listo, profe. Y también hay que llevar al colegio el consentimiento, ¿sí? Sí, el Bueno, que no me lo ha traído me lo entregan, por favor, o si no, Laura no la dejo entrar. O los que me lo deben, no los dejo entrar. Bueno, profe. Si uno quiere entrar, entonces, porfa, me colaboran con eso. ¿Qué más les iba a decir yo? La encuesta de síntomas la van a modificar, ¿listo? Yo les envío, yo creo que más a tardar mañana o el lunes, cuál es la nueva encuesta, porque nosotros pasamos la propuesta, que es una encuesta muy larga, para que ustedes la diligencien, entonces que sea más rápido. ¿Tiene tos? Sí, no. Algo como más rápido, como para que usted no esté ahí contestando como un loquillo. ¿Listo? Sí, profe, esto es muy largo. Sí, ya dijimos que estaba muy larga, entonces para que tengamos presente que la vamos a llenar más cortica, ¿listo? Ustedes ya saben el orden de los grupos, grupo 1, grupo 2. ¿Listo? Mañana pues hay clase común y corriente, hoy también. Porfa, yo veré. Tratar de no faltar, porque es que si faltan, después tenemos problemas. Milan. Keren Eugenia.
Atención aquí, las siguientes personas pueden ir evacuando la clase. Chicos, nos vemos el día de mañana en dirección de curso. Por favor, muy atentos y que el día de hoy les termine de ir muy bien en sus clases. Puede salir Payén, Barrios, Garcés, Laura García, Sara León, Alan Lizarralde, Juan Sebastián Monroy, Eric Pinilla, Sophie Pinzón, Nelson, Melanie, Dylan Saavedra, Harold Salgado y el señor Tobar puede también salir. Chao, profe. Gracias a ustedes por la participación. Chao, profe. Chao, se cuidan. Los otros nos quedamos aquí en clase. Dime, Melanie. Profe, es que yo tengo, pues no es una pregunta, sino es como una sugerencia. Lo que pasa es que pues yo hoy estaba en una cita médica y también estaba en unos exámenes y yo le escribí ayer al coordinador que pues te presentará mi excusa y toda la cosa, pero yo ahorita revisando pues la asistencia cuando pues tú estabas llamando aparecía que tenía falla en todas las clases, entonces no sé si es que el coordinador no lo vio porque incluso él me dijo que ok, recibido. Pero entonces no sé si te avisó o le avisó a los otros profesores o no sé. Ya reviso, ya le pregunto y si algo ya te modifico, ¿listo? Estás pendiente en la otra clase a ver si ya se modificó, ¿listo, muñeca? Bueno, profe, gracias. Profe, Vale, chao. preciosa. Se baña, profe. Recuerden que es de la otra semana 2 días, ¿no? Chao, profe. Chao, Alan, precioso. Se quedan ahí conmigo trabajando. Chao, profe. Chao. Uribe puede salir también. Profe, del video yo... Chao, Del profe, video yo gracias. le digo hoy o mañana, si algo. Dale, no te preocupes, tenemos placito hasta la otra semana por ahí el miércoles. ¿Listo, Nelson, para que me colabores? Sí, pero igualmente le voy a decir a mi hermana porque yo no le he dicho nada. Listo, dile, hazme el favor, no me vaya a quedar mal. ¿Listo? Chao, profe. Chao, Miguelito. Chao, Nelson. Ya le envié, profe. Dale, mi Juli, ¿ya revisó? Yo también, profe. Dame un minuto, no, la interpretación. Listo, pueden salir las dos chicas. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Chao, te cuidas. Que les guarde, que cuiden mucho.
Listo, profe, ya entregué. Listo. Listo, Dylan. Profe, ya entregué. Ya voy. Listo, chicos, vamos teniendo presente que los que hacen falta van a ir cargando, ¿listo? Dios los guarde, Dios los bendiga, me voy, chaito.